Turquía nunca ha sido fácil de encasillar. Tiene cara de Europa, alma de Oriente Medio y aire de superpotencia en construcción. Es musulmana, pero forma parte de la OTAN. Cuenta con mezquitas históricas del siglo XV y fábricas contemporáneas que producen armas de guerra. Sin embargo, desde hace algún tiempo, quien mira hacia allí se da cuenta de que algo grande está pasando. Y no se trata de turismo ni de cultura. Se trata de tensión, conflicto y decisiones que pueden cambiar el futuro del país e incluso del mundo. Protestas, detenciones, terremotos, acuerdos internacionales y, en medio de todo ello, una posible solución a una guerra interna que dura ya más de 40 años. Así que hoy, en Bello Mundo, vamos a atravesar este país que vive entre dos mundos y comprender, de una vez por todas, lo que está pasando en Turquía. Número 1. Panorama actual. Turquía siempre ha sido un país de contrastes. Literalmente, se encuentra a medio camino entre Europa y Asia. Y no es solo geografía, es cultura, religión, política e identidad mezcladas en un solo lugar. Es donde las mezquitas medievales comparten el horizonte con modernos rascacielos, donde la llamada a la oración resuena en ciudades que también tienen bares abarrotados y universidades laicas. Sin embargo, desde hace unos años, estos contrastes han dejado de ser solo parte del encanto turístico y se han convertido en un campo de tensión real. Turquía ha vuelto a ser el centro de atención, pero no por sus postales, sino por los movimientos políticos y diplomáticos que están sacudiendo el país e incluso el equilibrio internacional. En el centro de este tablero se encuentra Recep Tayyip Erdogan. El hombre lleva más de 20 años en el poder, primero como primer ministro y luego como presidente. Y desde entonces, Turquía se ha convertido en otro país. Hay quienes piensan que ha sido para mejor, y hay quienes dicen que se ha convertido en un retroceso autoritario. En el interior, el país se enfrenta a una economía que vive en la cuerda floja, denuncias de censura, persecución de periodistas, encarcelamiento de opositores y una polarización que no deja de crecer. En el exterior, intenta posicionarse como potencia regional, negociando con Rusia, Europa, Estados Unidos e incluso metiéndose donde, en teoría, no tendría cabida. Es un juego complicado que deja a mucha gente perdida. Pero comencemos nuestro recorrido hablando de los kurdos. Número 2. El PKK y el fin de una guerra de 40 años. Para entender lo que está pasando hoy en Turquía, no se puede ignorar una herida que lleva décadas sangrando: la relación del Estado con el pueblo kurdo. Los kurdos constituyen una de las poblaciones más grandes del mundo, sin un país propio. Viven dispersos entre Turquía, Siria, Irán e Irak. Solo en Turquía son más de 15 millones de personas, una minoría numerosa, pero a menudo tratada como invisible. Durante años, hablar kurdo en público podía acarrear penas de cárcel. Mostrar su bandera se consideraba una provocación. En las escuelas, en las oficinas, en los periódicos, todo era turco. Y punto. En este contexto nació el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. A principios de los años 80, el grupo tomó las armas para luchar por la independencia. La respuesta del gobierno fue con balas, bombas y represión. Y lo que era un conflicto se convirtió en una guerra civil, larga, sangrienta y sin fin. 40 años después, más de 40.000 muertos, ciudades enteras destruidas y un país con cicatrices que todo el mundo finge no ver. Pero en 2025 llegó una noticia que nadie esperaba. El PKK anunció el fin de sus actividades armadas. Se acabó. Sin ataques, sin emboscadas, sin enfrentamientos. Por primera vez en 4 décadas. El líder del grupo, Abdullah Öcalan, que lleva más de 20 años preso, llevaba mucho tiempo defendiendo este cambio. Ahora, la propuesta es abandonar la lucha armada
e intentar la vía política. Pero el fin de la lucha armada no significa la reconciliación. Por supuesto que es un comienzo. Sin embargo, el fin de las armas no borra las reivindicaciones. Los kurdos siguen exigiendo lo que nunca se les ha concedido: reconocimiento, autonomía, respeto. Pero los kurdos no son los únicos objetivos. En Turquía, cualquiera que se atreva a enfrentarse al gobierno corre peligro. Número 3. Represión y detenciones. Turquía tiene elecciones, un parlamento, partidos de oposición, sobre el papel, porque en la práctica todo esto parece más un escenario que una democracia real. En marzo de 2025 se produjo un movimiento que mucha gente ya esperaba, pero que, aún así, sacudió al país. Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul, fue detenido. Y no es un político cualquiera. Fue el único que derrotó a Erdogan en las urnas, 2 veces, en la ciudad más grande del país. Carismático, popular, directo. Y para mucha gente, el único con fuerza real para desafiar a Erdogan en las próximas elecciones. De repente, llega una acusación: corrupción y supuestos vínculos con extremistas. Pero nadie se creyó esa versión tan fácil. Lo que llamó la atención fue el momento. Fue detenido justo después de anunciar que se presentaría como candidato en las próximas elecciones. El pueblo reaccionó. Estambul se llenó de manifestantes y las protestas se extendieron a varias ciudades. El ambiente recordaba a los acontecimientos de 2013, cuando Turquía vivió una de las mayores oleadas de protestas de su historia. Y la respuesta del gobierno también fue la misma: gases, golpes y casi 2000 detenidos en pocos días. Mientras tanto, se censuraron los medios independientes, se silenciaron a los periodistas y las críticas desaparecieron de las noticias. Desde 2016, tras el intento de golpe de Estado, Erdogan ha ido apretando cada vez más. Profesores, militares, jueces, activistas, opositores. Se ha convertido en una rutina. Ahora, con İmamoğlu fuera de juego, al menos por el momento, el camino está libre. Pero cuanto más aprieta, más crece la resistencia. Y, mientras el clima se caldea por dentro, por fuera, Turquía intenta desempeñar el papel de potencia diplomática. Número 4. Entre Rusia y Ucrania. Mientras encarcela a opositores en su país, Turquía intenta hacer de mediador en el exterior. Desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, el gobierno turco ha optado por no tomar partido. Condenó la invasión, envió drones a Ucrania, pero mantuvo sus negocios con Moscú: gas, turismo, acuerdos comerciales. Este doble juego le ha valido a Turquía un papel que ningún otro país ha conseguido: convertirse en puente entre ambas partes. Gracias a ella, en 2022 se alcanzó el Acuerdo del Mar Negro, que permitió la exportación de cereales ucranianos en plena guerra. Sin él, los precios de los alimentos en todo el mundo se habrían disparado aún más. Y más recientemente, en mayo de 2025, Estambul acogió la primera reunión directa entre Rusia y Ucrania en 2 años. No se llegó a un acuerdo definitivo, pero el mero hecho de sentar a ambos a la misma mesa ya supuso un fortalecimiento para Turquía. Erdogan utiliza esto como escaparate. Le muestra al mundo que, mientras Estados Unidos y Europa se pelean, él sigue sentándose a negociar con ambas partes. Y, por supuesto, también lo utiliza para reforzar su propia imagen en el país, en medio de una crisis que no da tregua. La pregunta es, ¿hasta dónde puede aguantar este equilibrio? Porque mientras el país intenta tender puentes en la escena internacional, en casa hay otro puente que puede hundir la reputación del gobierno. Número 5. La polémica del Canal de Estambul. Desde que llegó al poder, a Erdogan le gusta repetir una frase: vamos a hacer que Turquía sueñe a lo grande. Si hay una obra que define al gobierno de Erdogan, es el Canal de Estambul. Sobre el papel, parece cosa de una película futurista,
abrir un canal artificial de 45 kilómetros que conecte el mar de Mármara con el Mar Negro. En la práctica, es casi un Bósforo 2. Para quien no lo sepa, el Bósforo es un estrecho natural que divide Estambul por la mitad, separando Europa y Asia. Además de ser una postal, es una de las rutas marítimas más transitadas del planeta. Por allí pasan buques de carga, petróleo, cereales, constantemente. El gobierno defiende que el nuevo canal serviría para aliviar el tráfico y evitar accidentes. Dicen que, si un petrolero se hundiera allí, la tragedia sería enorme. Pero casi nadie se cree este discurso. El coste, más de 15.000 millones de dólares. Esto en un país sumido en la inflación, la crisis cambiaria y el desempleo. Y hay más, un grave riesgo medioambiental. El canal podría afectar las reservas de agua dulce, desequilibrar los mares e incluso aumentar el riesgo de terremotos, ya que Estambul se encuentra sobre una falla geológica, sin mencionar las miles de familias que serían desplazadas. Barrios enteros desaparecerían del mapa para dar paso a un proyecto que muchos consideran puro ego político. Pero Erdogan no cede. Para él, este canal es más que una obra. Es un legado, un símbolo de poder. Sin embargo, para la mayoría de los turcos, es un error garrafal que puede salir muy caro. Número 6. Terremotos recientes. Turquía no necesita enemigos externos para enfrentarse a la destrucción. Basta con su propio suelo. El país está situado en una de las regiones más activas del planeta en términos de actividad sísmica. Y eso no es ninguna novedad para quienes viven allí. El problema es que saber del riesgo no significa estar preparado para él. En febrero de 2023, 2 terremotos gigantescos sacudieron el sureste de Turquía, el primero con una magnitud de 7.8 y el segundo, pocas horas después, con 7.5. Fue una de las mayores tragedias del siglo en el país. Más de 50.000 personas perdieron la vida. Cientos de miles resultaron heridas. Edificios enteros se derrumbaron en segundos. Familias desaparecieron. Barrios enteros quedaron reducidos a escombros. 2 años después, las huellas aún están por todas partes. Mucha gente sigue viviendo en refugios provisionales. Y el dolor continúa. Porque además de la pérdida, también quedó la indignación. Gran parte de las construcciones que se derrumbaron no respetaban ninguna norma sísmica, y no era por falta de leyes, sino por falta de control. Durante años, el propio gobierno ofreció amnistías a los inmuebles irregulares. El resultado llegó en forma de tragedia. La reacción inicial fue desorganizada. Faltó ayuda, faltó estructura. El propio Erdogan admitió fallos. Después prometió reconstruirlo todo rápidamente y aceleró las obras. Pero quienes siguen de cerca la situación saben que hay mucha prisa, poca transparencia y riesgo de repetir los mismos errores. En abril de 2025, un nuevo temblor, menor pero aún fuerte, sacudió la región de Estambul. No hubo destrucción masiva, pero fue suficiente para recordar lo que aún puede suceder. La ciudad más poblada del país se encuentra sobre una falla sísmica activa. Si un gran terremoto la azota, los daños pueden ser catastróficos. Lo que dicen los expertos es sencillo. El país ya no puede confiar en la suerte. Es necesario reforzar los edificios, revisar los códigos y formar a los equipos. Pero mientras esto no se convierta en una prioridad nacional, cada temblor traerá consigo el mismo miedo. Sin embargo, los terremotos no son las únicas tragedias que han sacudido Turquía en los últimos tiempos. Número 7. Un hotel en llamas. Lo que iba a ser una semana de vacaciones en la nieve se convirtió en una pesadilla. El 21 de enero de 2025, un incendio destruyó el Hotel Grand Kartal, uno de los más conocidos de la estación de esquí de Kartalkaya, en la región de Bolu. El fuego comenzó alrededor de las 8 de la noche en el restaurante. En cuestión de minutos, se extendió por los pasillos, las habitaciones
y las zonas comunes. El balance: 79 muertos, más de 50 heridos. La mayoría ni siquiera murió quemada, sino asfixiada, intentando escapar por escaleras que no existían, por pasillos sin salida, por puertas que no se abrían. Y luego vino el shock. El hotel no tenía rociadores, esos sistemas de seguridad que se instalan en el techo y disparan chorros de agua automáticamente cuando detectan humo o un aumento de temperatura. ¿Sabe esos grifos metálicos que se ven en los centros comerciales, aeropuertos o edificios comerciales? Pues bien, eso salva vidas. Y aquí, simplemente no había. Las salidas de emergencia estaban mal señalizadas. ¿Y los extintores? Muchos estaban caducados. Todo esto en un resort de lujo, lleno de turistas, lleno de dinero entrando cada mes. Las imágenes dieron la vuelta al país, y junto con ellas, una pregunta que se quedó atragantada en la garganta de todo el mundo. ¿Cómo es posible que un lugar así, lleno de huéspedes, lleno de movimiento, funcionara de esa manera? La respuesta pasa por un viejo conocido de Turquía: negligencia, corrupción, una inspección que hace la vista gorda, y solo aparece después de que ocurre lo peor. El gobierno se apresuró a decir que iba a investigar, arrestar, castigar, e incluso arrestó, pero, en el fondo, todo el mundo sabe cómo suelen acabar estas cosas allí. Las cosas se calman, el tema desaparece de los titulares, y la vida sigue. Hasta la próxima tragedia. Y mientras Turquía intenta apagar incendios internos, algunos literales, otros políticos, también juega duro en el tablero internacional. Número 8. Drones turcos. En los últimos años, el país se ha convertido en uno de los mayores exportadores de drones militares del mundo. Y no son juguetes ni prototipos de feria. Son equipos que han cambiado guerras reales. El más famoso de ellos se llama Bayraktar TB2. Es un dron de ataque y vigilancia, capaz de destruir objetivos con precisión a un coste muy inferior al de los aviones tradicionales. Y no es exagerado decir que se ha convertido en la estrella de varios conflictos recientes. En Libia, Siria y, sobre todo, en la guerra de Azerbaiyán contra Armenia, ya había demostrado su eficacia. Pero fue en Ucrania donde se ganó el estatus de héroe. Al comienzo de la invasión rusa, mientras Ucrania intentaba reorganizarse, fueron los drones turcos los que ayudaron a detener los tanques y convoyes rusos. El éxito fue tal que incluso se compuso una canción en su honor. Detrás de este éxito se encuentra la empresa Baykar, dirigida por Selçuk Bayraktar, que, no por casualidad, es yerno del presidente Erdogan. Dejando a un lado los vínculos familiares, los drones han situado a la industria militar turca en el centro de atención. Hoy en día, decenas de países ya han comprado o encargado estos drones, desde Europa del Este hasta África y Asia, y Turquía no se ha detenido ahí. Ya está desarrollando versiones más modernas, furtivas e incluso cazas no tripulados. Este avance no es solo tecnológico, también es político. Se trata de mostrar al mundo que, incluso rodeada de crisis, Turquía sabe cómo posicionarse como potencia. Y esto no solo vale para sus vecinos, porque, créanme, incluso Brasil se ha sumado a esta historia. Número 9. Expansión en el mapa. Mientras el país intenta equilibrarse internamente, Turquía también mueve sus piezas en el tablero internacional, y lo hace a una velocidad que pocos perciben. El primer movimiento está ahí al lado, en Siria. Con la caída del régimen de Bashar al-Assad, en diciembre de 2024, Turquía no perdió tiempo. Reabrió su embajada en Damasco, envió diplomáticos y comenzó a negociar con grupos que, hasta hace poco, eran considerados enemigos. Fue una jugada clásica, ocupar el espacio antes de que lo ocupara otro. Pero este avance en Siria tiene otro objetivo claro: contener el fortalecimiento de los kurdos en el norte del país. Los kurdos, que para Ankara siguen siendo una extensión del PKK, ese mismo grupo del que hablamos al principio de la historia.
Pero Turquía no solo está plantando bandera en Oriente Medio. Al otro lado del mundo, Brasil ha entrado en su radar. En mayo de 2025, un acuerdo de defensa entre ambos países llegó al Senado brasileño. El paquete incluye el intercambio de tecnología, la formación conjunta y el desarrollo de equipos militares. En la práctica, Brasil y Turquía pueden empezar a producir sistemas de defensa juntos. Y por supuesto, los drones están en el centro de esta conversación. Para Turquía, es una oportunidad de ganar espacio fuera de Europa y Oriente Medio. Para Brasil, una oportunidad de diversificar sus socios militares y absorber tecnología punta. El mensaje es claro. Mientras mucha gente cree que Turquía está demasiado ocupada resolviendo sus propios problemas, en realidad está ocupando espacio en el mundo. Número 10. Futuro. ¿Dónde acabará Turquía? Después de todo esto, se puede decir que Turquía es un país en constante movimiento, solo que no se puede saber exactamente hacia dónde. Por un lado, intenta poner fin a conflictos históricos, como la guerra con el PKK. Por otro, estrecha el cerco contra la oposición, censura la prensa y reprime las protestas. Se vende como mediadora entre Rusia y Ucrania, pero no renuncia a alianzas polémicas ni a decisiones autoritarias. Firma acuerdos internacionales, incluso con Brasil. Invierte fuertemente en drones, diplomacia agresiva y obras grandiosas. Pero, al mismo tiempo, no puede garantizar la seguridad ni siquiera en un hotel de lujo dentro de su propio país. Mientras el gobierno apuesta por la tecnología, la expansión militar y la influencia global, millones de turcos siguen lidiando con la inflación, los terremotos, la censura y una libertad que disminuye cada año. Para algunos, esto es señal de una potencia regional que se consolida en el siglo XXI. Para otros, es solo un gobierno que lo concentra todo y gobierna a gritos. ¿Y el futuro? Erdogan ya ha dicho que no se presentará a otras elecciones, pero si lo cumplirá, nadie lo sabe. ¿Y quién vendrá después? Más misterio aún. Lo único seguro es que, entre lo que Turquía muestra al mundo y lo que vive en su interior, hay un abismo enorme. Y es en ese espacio, lejos de los focos, donde se juega realmente el partido. Ahora dime, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esta historia? Si te ha gustado, suscríbete y activa la campana, porque aquí, en Bello Mundo, cada semana te mostramos lo que realmente está pasando en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.